Padre Celestial, quiero honrarte y que esa Grey que va a escuchar este mensaje te honre de corazón, agradeciendo en lo más profundo de su ser el sacrificio por gracia de esta ida tuya a la cruz, para que a través de este sacrificio tuviéramos nosotros perdón de pecados, Señor. Y no hay temor a lo que pueda ocurrir mañana, porque te tenemos a ti para siempre, Señor. Glorifícate y que tu Espíritu Santo me alumbre y alumbra a los hermanos para recibir este renombre, este sublime momento de resaltar tu resurrección. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, los que vinieron, bueno, el viernes que estábamos nosotros viendo el Calvario, el sacrificio de Cristo en la cruz, y decía pues que las mujeres al final vieron dónde fue enterrado el Señor, porque José de Arimatea osadamente le entró, todo el mundo se escondió, y eso estaba profetizado, que heriré al pastor y las ovejas huirán, y así fue. Pero sin embargo, José de Arimatea dio la cara, él era un discípulo oculto, igual que Nicodemo, que eran parte del Sanedrín judío, y él osadamente, no importaba lo que iba a perder, porque era un hombre de reputación, un hombre noble, un hombre económicamente prestigioso, todo el mundo tenía una admiración por él, y él se profesa directamente darle una sepultura honorable a nuestro Señor. Él lo baja de la cruz y lo da y lo entierra en un huerto de su propiedad que nunca había sido ocupado por nadie, estrenado por Cristo. Y entonces las mujeres Magdalena, María su madre, Salomé, vieron dónde lo habían enterrado, pero ellas suponían que él había sido enterrado sin una preparación de su cuerpo, porque los judíos tenían la costumbre de echarle especies aromáticos al cuerpo y a ponerle lienzo, y ellas querían hacer el último servicio de amor a su maestro. Y por eso he titulado este mensaje Una diligencia innecesaria, porque ellas iban a preparar a un muerto y se encontraron con un Cristo resucitado. Entonces es sorprendente, ¿no? Porque en su mente y en su corazón ellas estaban de luto, pero se encuentra en un Cristo resucitado. Pero también vamos a ver una porción del canalla pecado de la incredulidad. Donde se cierran las puertas del cielo es cuando estamos incrédulos, cuando ya desmayamos, nos rendimos, y no es así. Cristo nos dio el ejemplo. Y el apóstol San Pablo dice que por tanto, porque el Señor le había dicho, le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? ¿En qué? En tu debilidad. Así que cuando se cierra, pareciera que se hubieran cerrado las puertas del cielo, hay una luz del Señor que nos sostiene, nos levanta. Y acuérdense que todo lo que nos pasa a nosotros como creyentes, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. El Señor está haciendo una labranza, está pasando muchas veces por fuego a sus propios hijos para sacar un oro refinado. ¿Y el oro cómo se refina? Cuantos más quilates tiene un oro es por cuando hay más quilates en un oro. Cuando pasa por el horno del fuego varias veces y se saca y se limpia la escoria y vuelve, se mete. Y así nos ha pasado. Y bueno, hay un proceso que se llama humillación, hasta que el Señor logre lo que Él quiere, refinar lo que está allá adentro. Y Cristo es el ejemplo. Entonces vamos a adentrarnos en este tiempo de resurrección a las mujeres yendo al templo, yendo al sepulcro. Pero vale de notar que la resurrección, nosotros los creyentes en Cristo, en una verdadera, una fe buena, sincera, de sano pecho, estamos adorando a un Cristo vivo, no muerto. Otra vez, no es un mártir, no es aquel que sufrió la injusticia de Roma o que los judíos lo mataron. No, sino que el grano de trigo tenía que morir para dar vida. Y quiero solamente para podernos aperturar la entrada a este mensaje, que recordemos primero a los Corintios 15, versículos 3 y 4 y 12 y 14.
Porque este centro de la resurrección en Corintios es importante. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ves? Aquí está la gran noticia. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? La palabra evangelio significa buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Los periódicos solo anuncian malas nuevas, pero que el evangelio son buenas nuevas. ¿Cuál es la noticia sin igual? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, que esa muerte estaba ya predicha por las Escrituras y que fue sepultado, la sepultura, enterrado, la tumba después quedó vacía, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Quién avaló todos estos tres tiempos? Murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio de Cristo. ¿Y qué pasa con nuestra Latinoamérica? Se recalca, porque sea como sea, si tú hablas de Latinoamérica, si Cristo es el Hijo de Dios, la mayoría te diría, sí, Él es Hijo de Dios. ¿Qué hizo? Y te lo pueden decir hasta de memoria. Él murió por nuestros pecados, para darnos, inclusive te dicen que es vida eterna, pero de aquí no lo han bajado aquí. ¿Por qué? Porque hemos recibido un evangelio mutilado, donde se resalta la muerte, el Calvario, el Cristo clavado en la cruz, pero no resucitado. Y por tanto es una fe de luto, de tristeza, de desolación, de depresión, de melancolía, porque es una fe muerta. La parte importante es que Cristo se sacrifica como cordero, que tenía que morir, pero resucita el tercer día. La victoria sobre la muerte. Entonces, dice más aún, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y así podía estar yo en mi adolescencia, en mi universidad, que inclusive con el perdón que tenía Cristo con una mirada fiel ahí, un afiche, porque en el tiempo de los afiches, ¿no? Y tenía al Che Guevara al lado. Digo, pero qué clase. Dos mártires por la libertad, por la opresión, por la explotación, por el imperialismo. ¿Qué clase de evangelio era ese? Inclusive yo fui influido con la teología de la liberación, que cada pueblo tenía que, era hacer el cielo en la tierra, hacer que desapareciera todo, las injusticias, y aquí hacer en la tierra. Y había un canto que cantábamos, hombres nuevos, creadores de él. ¿Y qué vamos a crear historia nosotros? Solamente Cristo puede hacer el cambio, porque está vivo, porque Él es la liberación misma de todo, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces hay una ceguera. ¿Pero por qué? Porque hubo un evangelio mutilado, un evangelio incompleto. Ellos llegan y tenemos en nuestras tradiciones a un Cristo clavado en la cruz, pero no resucitado. Y por eso que hay esa desolación, esa tristeza. Y cuando hay una muerte, antes pasaba mucho, que lo viví yo, la viuda, murió el marido y se vestía de negro hasta el final. Qué clase, y le dieron cristiana sepultura. Y tiene una cruz puesta en la tumba. Pero si nosotros creemos en Cristo, el que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida. Entonces dice, sigamos leyendo, dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, dice el apóstol San Pablo, tampoco Cristo resucitó, pues. Y si Cristo no resucitó, vana es en nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si hay un Cristo que simplemente se le tiene como un mártir que murió por la injusticia del hombre contra él y quedó así, estamos adorando muertos. Si no, Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y gracias a la resurrección de Cristo nosotros nacemos de nuevo también. Y bueno, teniendo este paréntesis de introductorio,
y me gustó, tú sabes que uno de los cantos, Loy ahí le dio como un arreglo que con Pancho, como que un himno ahí, como un enredo. Pues ahí, pero lo que me gustó fue que un tono, ese himno se cantó con tono navideño. Pero así debe ser, ¿sabes? Porque el Calvario y la cruz es el pago de Cristo para recibir nosotros salvación. Es un momento de celebración. Bien, vamos entonces a las mujeres que fueron y también al pecado de la incredulidad. Primero vamos a ver que ellas están proactivas. Ellos no se detienen en obstáculos. Me gusta. Eso es la fe en realidad. La fe es actuar en servicio, buscando un servicio de amor, sin considerar los obstáculos. Veamos, Marcos 16, 1 al 3, dice, y en adelante. Cuando pasó el día de reposo, ese era un día de reposo que coincidía con la Pascua judía, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Ellas, ¿para qué compraron esas especies? Para preparar a un muerto, para darle dignidad a un muerto. Y muy de mañana, gente que madruga, el que madruga Dios lo ayuda, ¿verdad? Porque también esto no era para hacerlo tarde, sino muy de mañana. Muy de mañana, porque también estaban intrometiéndose en un terreno que no era de ellos. Entrar a un sepulcro era un acto de arrojo, temerario, valiente. Me gusta esa gente así. Se pararon tempranito, el primer día de la semana. ¿Cuándo nosotros celebramos nuestros cultos y nuestra adoración al Señor? ¿Qué día? El primer día de la semana, domingo. No celebramos sábado, ¿por qué? Ahí porque hay la variante con el séptimo día. Porque nosotros no celebramos cuando Cristo estaba en la sepultura, sino cuando resucitó. Y eso es por eso que hay que vida en todo momento. Vida. El primer día de la semana vinieron al sepulcro y pudo haber sido una película de terror. Entras a preparar a un muerto. Métanse, metan todo su razonamiento en esto. Y dice, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Fueron como mujeres, 3 mujeres, y una tremenda roca cubría el sepulcro de nuestro Señor. Pero ellas iban a lo que iban a servir, el servicio a su maestro. El último momento de gesto de amor al maestro. ¿Quién nos removerá la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra. ¿Quién movió la piedra? El Señor con su poder. Que era muy, ¿cómo dice? Que era muy grande. Cuando la Biblia dice muy, hermano, es muy, no son medias tintas, es muy. Y recuerden bien que en el libro de Mateo, los sacerdotes se acercaron a Pilato y le dijeron, mira, este malhechor, este farsante, llegó a decir que se iba a levantar los muertos, no sea que ahora roben el cuerpo. Y dice Pilato, bueno, ahí tienen una guardia romana, le pusieron el sello imperial, el sello de las águilas romanas, no traspasen. Ahí estaban los soldados romanos custodiando el sepulcro del Señor. Si Cristo se desmayó, si Cristo no murió, no tenía la fuerza para mover esa roca muy grande, ¿cierto? Sobre todo porque él había sufrido. Si fuera el caso de un desmayo, que eso no fue así, no que efectivamente él murió. ¿Se acuerdan cuando el centurión le atraviesa con la lanza? Y Juan dijo que salió agua y sangre, hablando de que cómo se dividieron los fluidos en el cuerpo, mostrándose con ello que había efectivamente muerto. Si Cristo simplemente fue un desmayo, él no podía solo, humanamente hablando, mover esa roca.
Había perdido mucha sangre, había sido torturado en el concilio primero. Después, al día siguiente, los soldados también hicieron una burla y un maltrato físico contra el Señor, y después llevar la cruz y después clavarlo. Él no tendría, humanamente hablando, si hubiera sido un farsante. Pero el que movió esa roca fue el Señor. Y agarró, cuando vinieron los ángeles, quedaron los soldados romanos desmayados. Después se dice más adelante en Mateo que los sacerdotes sobornaron y dieron plata a los soldados para que dijeran que se lo habían robado el cuerpo. Y dice Mateo que hasta la fecha esa es la noticia que se esparce hasta el día de hoy, dice Mateo. Entonces, ahí está. La roca está removida. Sabemos que fue la venida del Señor. Solamente un ángel puede acabar con un escuadrón romano, y encuentran la roca removida. Su primera sorpresa grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierta de una larga ropa, y se espantaron. A ver, ¿este hombre qué era? Era un hombre con fisionomía de hombre, pero ¿qué era? Un ángel, con una túnica larga, blanca. Y se espantaron. Solamente entre paréntesis, ¿será que hay ángeles jóvenes y otros viejos? Porque ahí dice joven. No, hermanos, bueno, ahí lo que quiero decir solamente, que nosotros cuando resucitemos con Cristo físicamente, con un cuerpo de gloria, seremos semejantes a los ángeles. Amén. Y así que se acabaron todas esas pastillas que tienes allá, la pastilla de presión, pastilla de colesterol, pastilla de azúcar, porque el cuerpo glorificado no va a sufrir enfermedad, donde no habrá ni llanto, ni dolor, ni enfermedad. Gloria a Dios por eso, Señor, bendito sea, que para morir es ganancia para el creyente. Pero se espantaron. Ese espanto lo produce cada vez que hay un encuentro. ¿Usted no lo ha notado? Cada vez que hay un encuentro con una figura celestial, hay espanto. No estamos asimilando, ese momento no estamos preparados para asimilarlo. Mas él les dijo, no os asustéis. Aquí viene nuestro himno, el Reina. No os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? Otro texto dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ¿está qué? En pasado. El que fue crucificado no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. El que fue crucificado ha resucitado. Ha resucitado. Es momento navideño para nosotros. Cristo vino del Espíritu Santo, muere en forma humana porque vivió todos los sufrimientos humanos, se sacrifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y resucita. Y resucita. Y dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, aquel Pedro pobre que lloró amargamente porque había negado al Señor 3 veces, que Él va delante de vosotros a Galilea, donde comenzó el ministerio, en el reclutamiento de aquellos discípulos. Ahí voy yo delante de ustedes. ¿Y por qué va adelante? Porque el pastor siempre va adelante. El buen pastor. Allí le veréis, como os dijo, porque Él le había dicho eso, que iba a haber un reencuentro en Galilea, donde comenzó el ministerio. Y Él había dicho varias veces este asunto. Pero miren, ¿por qué era una diligencia innecesaria? Porque vamos a recordar lo que dice Juan, capítulo 19, versículos 38 al 40, que Juan dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, un discípulo secreto, porque había temor a los judíos. Ahí sí se puede decir, como dijo Pablo, por el cual lo he perdido todo. Pablo perdió todo tipo de herencia judía por conocer a Cristo. Y dice, pero secretamente por miedo de los judíos. Él mantenía un anonimato, pero
él se levanta. Este es mi momento para servir a mi Señor, pedir su cuerpo. Y rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Al fin Pilato dio una decisión que se dejó manipular por todo, porque él llegó a decir, ¿recuerdan eso? Llegó a decir, no hallo delito en este hombre. No lo hallo. Supuestamente la cuna del derecho, la cuna de las instituciones del derecho, que es el ejemplo a seguir, porque se ha derivado muchas legislaciones del derecho romano, y como él, que era gobernador y a la vez era magistrado, al decir no tiene delito, ¿por qué me lavo las manos y se lo entrego? ¿Por qué? Porque políticamente tenía temor, porque él dice, si tú lo sueltas, hubo un momento que dijo así, tú te haces enemigo del César, porque todo aquel que quiera hacerse rey, se constituye en enemigo del César, y ahí se acobardó. ¿Por qué se acobardó? Porque tuvo miedo a perder la silla. Así que la cuna del derecho depende de quién tengo al frente. Ahora, una gran pregunta es que el hecho que tú te laves las manos no estás exento de responsabilidad. Digo, no, yo no me meto en eso es asunto de ustedes. No. Si ya sabes, ya estás metido. Así que adopta la posición correcta. Pero dice, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Otro pasaje dice que él mismo tomó el cuerpo. No hubo ayudante allí, él mismo lo tomó. También Nicodemo, ¿cuál Nicodemo? ¿Se acuerdan aquel Nicodemo de Juan 3 que fue de noche? En nocturnidad. Señor, yo sé que vienes sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú has hecho. Y el Señor le contesta, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y Nicodemo también se hace un discípulo secreto. El que antes, aquí yo mismo me adelanto al texto, dice, Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo, aquí participó en la bajada del cuerpo y el entierro, tanto José de Arimatea como Nicodemo. Dice que trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, es decir, fue un desprendimiento generoso de estas especies aromáticas para el cuerpo del Señor por parte de Nicodemo. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo, en especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Es decir, que las mujeres habían visto al Cristo, el lugar donde fue enterrado, pero no sabían que ya había sido preparado con especias aromáticas por parte de José de Arimatea y de Nicodemo. Así que ese entierro, el cuerpo de Cristo fue preparado a la usanza judía, a la costumbre judía. Así que era un mandado innecesario, una diligencia de servir a su maestro, pero era innecesario, ya Cristo lo habían preparado. ¿Pero tiene valor para el Señor? Sí, tiene valor, porque gracias a esa iniciativa, ellas que fueron a preparar a un muerto se encontraron con un Cristo resucitado, y las primeras protagonistas en ver al Cristo resucitado fueron ellas, no sus discípulos amados, no el trío de Pedro, Juan y Jacobo, fueron las mujeres. Y me gusta que veamos este ejemplo, que cuando uno quiere servir al Señor, se abre más allá de lo que estamos haciendo. Pues, porque hay un texto que dice que Dios es grande para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que rebasa, haces algo para el Señor y se multiplica. Se multiplica. Así que todo lo que hagas para la gloria del Señor, Dios lo ve primeramente, y segundo, va más allá de lo que haces. Mire, cuando esta iglesia tuvo el primer culto y hubo un tendido eléctrico que pasó de ahí, por eso que yo a este vecino que está aquí, el ingeniero, yo lo quiero mucho. Mi amado vecino, porque él tiró la línea eléctrica de su casa para acá. No teníamos luz. El primer culto lo hicimos aquí. Pero ¿qué pasó? El viernes o el sábado
Yo digo, oye, y ese monte que está... Teníamos el edificio hecho, pero había un monte aquí al lado. Digo, se ve feo eso. Me acuerdo que había salido del banco, pues en ese tiempo hubo una parte en que el banco trabajaba sábado y me pasé, me compré un machete y vine a la iglesia, solito. Digo, Señor, permíteme, dame la fuerza de Sansón para poder, Señor, cubrir este monte, Padre, dame la fuerza y dale. Y agarré y chiquiti, y pasa un hermano. Y trae una máquina de podar, y pasa otro hermano, y pasa otro hermano. Y oye, se hizo un momentito todo. Pero ¿qué pasó? Dios se basó en mi servicio ofrendado a Él y me lo multiplicó. ¿Me estoy explicando? Me estoy explicando que tú estás haciendo un servicio hasta a veces incómodo, pero el Señor se glorifica a través de ese servicio. Y estas mujeres se encuentran con el Cristo resucitado, no sus discípulos, sino ellas. Y María Magdalena, que le había sacado al Señor 7 demonios, y para tener 7 demonios adentro, hermano, es porque tú pasaste por un tiempo de brujería y santería y vudú y todo. Y ella fue la primera en que inclusive el Señor habla con ella en otro. Pero yo no puedo... Ahora, ellas tienen el encuentro con pero dicen que ellas fueron, el ángel le da el mensaje. ¿Sabe que los ángeles, la palabra ángel significa mensajero? Es decir, que el ángel no entra en un coloquio contigo y te añade otra cosa. No. Un ángel solamente va a decir el Twitter. Exactamente las palabras exactas que tiene que decir. Y nosotros también de alguna forma debemos ser ángeles. Solamente compartir o predicar lo estrictamente señalado por la palabra de Dios. Ni más ni menos. Entonces, ellas cuando reciben el mensaje salen huyendo. Y vamos a ver qué pasa cuando reciben los discípulos la noticia de ellas. En este tiempo, la gente habla del feminismo, pero el que le dio valor a la mujer fue Cristo Jesús. ¿Qué judío iba a hablar con una samaritana desprestigiada de que había tenido 5 maridos y comienza a conversar con ella? Cristo fue el que le dio el valor a la mujer. En Occidente, en otras culturas, la mujer va atrás. Igualmente, acuérdate que había una poesía que se enseñaba, se obligaba a uno a memorizar, la Ñatore Mai. Era de la cultura nove, que la mujer iba atrás, llevando la leña y el hombre a caballo. Y se decía como una especie de humillación, de servidumbre. Pero cuando Cristo llegó a esas áreas, cuando nosotros compartimos por 5 años en la comunidad nove, como decía Pastor B, permítame compartirle y presentarle a mi palomita, Titibú. Aquí le tengo, pastor, qué belleza, qué regalo de Dios, qué dignidad de estas mujeres. Y antes era, vea, que a veces tenían un juego que se llamaba balsería y se apostaban y se apostaban hasta las mujeres, hasta que vino el Señor Jesús. Así que las primeras en tener la dignidad de recibir la noticia de la resurrección fueron ellas. Eso no es feminismo. Una cosa es ser femenina y otra cosa es ser feminista. Bueno, pongo eso porque el asunto está bien golpeado en estos últimos tiempos. Pero ¿qué viene? Vienen las mujeres y cuentan a sus discípulos que había resucitado Cristo y lo creyeron. Sus discípulos, 3 veces consecutivas el Señor le había dicho, es necesario que el Cristo padeciese. Es necesario que sea azotado, torturado, golpeado, escupido, muerto y al tercer día resucitar. 3 veces se lo dijo. Y cuando dijeron, resucitó, no lo creyeron. Así que nosotros podemos estar memorizando textos bíblicos que cuidado que no le hemos puesto la fe y la certidumbre de que es verdad. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cristo viene, hermano? ¿Usted lo cree de verdad que Cristo viene? Bueno, esa fe nos renueva. Pero vamos a ver la incredulidad, el peor de los pecados, el pecado que se cierra las puertas del cielo. Los cielos se cierran cuando hay incredulidad, porque toda la Biblia de tapa a tapa es para creer en ella. Y veamos lo que dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, huyendo, sé que el espanto no se había quitado.
Y huyendo, ¿cómo es? Y eso debía ser interesante porque en este tiempo hay de que el trote, el running, ya es normal. Pero 3 mujeres corriendo, en aquella época debía ser algo muy inusual. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Entonces es una huida asustada. Y dice que ni decían nada a nadie, porque ellas querían transferir el mensaje del ángel, porque tenían miedo. Por eso el primer temor es el temor al Señor, ¿viste? No al miedo al Señor, el temor al Señor. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. ¿A quién? A María Magdalena, y a coma, de quien había echado 7 demonios. La más pura, la más perdonada, la perdonada por el Señor. Se le apareció a ella. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, o sea, sus discípulos, que estaban como tristes y llorando. ¿Cómo estaban? Con un Cristo muerto. Y cuando uno tiene a un Cristo muerto, ¿cómo está? Triste y desolado, llorando. Cristo no está muerto, sino que está vivo. Y ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No lo creyeron. No lo creyeron. Y se acuerdan, hay otro pasaje ahí en Juan que de todas maneras, como ellos pensaron que se habían robado el cuerpo, fue Juan y Pedro corriendo hasta el sepulcro. Otra vez, fue un día de corredera. Y entonces fueron corriendo. Claro que Juan, como era más joven, tenía más velocidad y Pedro iba atrás. Pero Juan, cuando se quedó en las puertas del sepulcro, no entró y Pedro se lo pasó. Fue un momento de corredera. Pero quiero destacar que el Señor le había dicho claramente que 3 ocasiones diferentes que él iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. ¿Lo creyeron? No lo creyeron. Entró por un oído y salió por el otro. Hermano, por favor, esto es un ejemplo para nosotros, que podemos estar sentados aquí y no creemos. ¿Hasta cuándo nosotros podemos creer que hay una nueva Jerusalén? Una ciudad santa para los redimidos del Señor. ¿Lo creemos? Ahí está el punto, que la Biblia, lo que cierra la puerta del cielo es la incredulidad. Es la incredulidad. No creyeron. Verso 12 y 13. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. ¿Cuáles eran estos 2? He tomado a Marcos, el modelo de Marcos, porque es más corto. Pero estos, ¿quiénes eran? Los que iban camino a Emaús. Iban tristes también, enlutados. Iban caminando. Porque no había liderazgo, no había guía ahora. Acuérdense que ellos también estaban separados del Maestro. Pero Cristo había dicho, y eso lo vamos a ver en Juan, que conviene que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, es decir, después en Emaús, camino a Emaús, Cristo comenzó a hablarles en el camino de las Escrituras. Y después fueron, no te vayas, maestro, no te vayas, ya es de noche, quédate con nosotros en la casa. Y él partiendo el pan, ¡tuc!, vino el clic donde era Jesús y desapareció. Y ellos decían, ¿no te palpitaba el corazón cuando por el camino nos hablaba las Escrituras? ¿No te palpitaba el corazón? Pero Cristo se mostró incógnito con ellos 2. Entonces ellos vinieron y tampoco le creyeron. No creyeron. Eran Tomasitos, como Tomás, que cuál es el caso de Tomás, la insolencia de Tomás. La vamos a ver en Juan 20, 24 al 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Dónde estaba Tomás? Ya Tomás dice, bueno, ya se murió el maestro, ya esta faena se acabó, el líder desapareció, ya voy a buscar mis propios asuntos.
estaba fuera del cuerpo. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere, mire lo que es Tomás. Y el refrán dice, como Tomás, ver para creer. No, Tomás es peor. Porque dice, si no viere, ahí es ver, en sus manos la señal de los clavos, ¿se acuerda? Aquí están los clavos, y aquí está la señal, si se ve. Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, no solamente, sino meter el dedo en el lugar de los clavos. Eso es una evidencia todavía tangible, ¿no? Métela ahí, dale, ahí, se ve como un hueco ahí. Y metiere mi mano, o sea, todavía los clavos no me basta. Y metiere mi mano en su costado, cuando te acuerdas que el centurión me atravesó con la lanza, tampoco creo. Oye, Tomás es lo peor de lo peor. Yo quisiera que los Tomases de nosotros seamos no el Tomás incrédulo, sino el Tomás creyente. Y bueno, aquí viene la parte cuando Cristo aparece a ellos, y eso es para nosotros también una buena imagen. Una buena imagen de nuestra fe imperfecta, que todo con todo creemos, pero ahí a media, es un combustible, ¿cómo se llama? Está la 95, la 91, ¿no? Bueno, más abajo todavía, pero una regular que era antes, que era como que funcionaba como combustible, pero no tanto. Estaba muy sucio. En Marcos 16, 14 al 15, finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Por qué 11? ¿Y a Judas qué? Se había ahorcado. Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad. Lo primero que hizo fue reprocharle su incredulidad. Y dureza de corazón, porque la incredulidad es dureza del corazón. La incredulidad y la dureza de corazón es cuando racionalizas la fe. Cuando no andas por fe, porque estás razonando. Pero sin embargo, cuando maduramos, andamos en fe. ¿Y por qué los reprendió? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión. Vista de la perspectiva de Marcos, prediquen el evangelio a todo el mundo, como pasó allá en el centro de allá del ministerio que predicamos a todo el mundo. ¿Qué hay que hacer nosotros? ¿Vamos a combatir con el mundo perdido o en la oscuridad del mundo y hacer pancartas contra el aborto, contra la eutanasia, contra todo lo que hay en el mundo? No. Predicar a tiempo y fuera de tiempo, que solamente cuando Cristo viene al corazón es que viene la luz. Y no vamos a estar discutiendo con ciegos porque no hay manera el ciego deja de ser ciego cuando recibe el evangelio del Señor. Así que el Señor nos llama a eso. ¿Y cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. ¿Y qué pasó con Tomás cuando apareció el Señor? 8 días después, en Juan 20, 26, 29, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. ¿Y cómo entró si estaban cerradas? Ese es el efecto del cuerpo nuevo, ¿verdad? De Cristo. Y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, Señor, ¿conoce todo? ¿Conoce lo que dijo Tomás? Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Pon tu dedo. Ya sé que no te basta ver. Pon tu dedo y mira mis manos y se acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Hermano, el creyente hay dos formas de actuar. En una mente carnal que quiere analizarlo todo hacia la nada, porque solamente cuando nosotros andamos por fe es por fe. Le creemos a Dios.
Le creemos a Dios, no necesitamos ir allá a Jerusalén a ver efectivamente la tumba vacía de Cristo, porque sabemos por fe que está vivo. Y también cuando lo recibimos, sabemos por fe con su Espíritu Santo de que ese Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y que cuando tengo el Espíritu, la paz que sobrepasa todo entendimiento está sobre mí. No la racionalizo. Eso se llama andar en fe. Y cuando uno anda en fe, todo es comprensible. Todo cambia, todo es una dimensión totalmente diferente. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Se ve muy piadoso, ¿verdad? Y es verdad, él estaba diciéndolo. Entonces Jesús lo reprendía adicionalmente y le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son esos? Somos nosotros, hermanos. ¿Por qué la iglesia de Cristo va a ser la futura? Y ahora mismo somos la novia, pero vamos a ser la futura esposa. ¿Por qué? Porque hemos creído sin ver. Estamos enamorados de Cristo por lo que Él es, su carácter, su imagen. Ya después veremos su semejanza por su imagen. Bendito sea el Señor. Y estamos, pero otra vez, sé creyente, no incrédulo. Sé creyente, no incrédulo. A veces, y así, cuando oramos y cuando estamos allí con el Señor, caminamos sobre las aguas, hermano. Tengamos la fe de esas mujeres que actuaron sin pensar en la roca que tenían que remover. Yo estaba recordando que niño, tendría como 9 años, y yo había al lado de mi abuela un terreno baldío, lleno de monte, pero nosotros queríamos jugar béisbol. Ya siempre, y yo había un amigo junior y que le digo, oye, vamos a reservar esto para... Y era una barbaridad de trabajo. Y comenzamos, tiquiti, cada uno con su machetito ahí, tiquiti, para hacer el campo de béisbol. Y mi amigo decía, Ricardo, aquí, este es mi shortstop. Y era el Montezón, y aquí estaba el shortstop. Y él decía, y ahí, con el tiempo allá, el mismo día, convocamos a jugar béisbol y todo el mundo fue a jugar béisbol. Porque cuando uno tiene fe, no tiene cansancio. ¿Verdad? Que cuando uno tiene fe hay un renuevo de vida, ¿no? En este caso, claro que un niño, el estímulo de un niño es mayor en el sentido de que él camina sobre el juego, ¿no? Pero nosotros, cuando tenemos en Cristo, dice que Él renueva las fuerzas al que no tiene ninguna. Y por eso yo les digo, actuemos por fe, no seamos incrédulos, sino creyentes. Creyentes, aunque se caiga el mundo, como decía el profeta Habacuc, que aunque no haya vaca en los corrales, que no haya leche, que no haya miel, aún así esperaré en el Señor. Seamos creyentes, aunque se caiga el mundo, aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Pero cuando racionalizamos el asunto como Tomás, ¡chum!, se cierra la puerta. Y dice Hebreos que el pueblo israelita no pudo entrar a la tierra prometida por el pecado de la incredulidad. En Lucas, vamos a ver la perspectiva del doctor Lucas. El doctor Lucas, en Lucas 24, versículo 36 al 40, Lucas es el evangelio no mejor construido, tenía orden, ¿no? A pesar de que Lucas no estuvo con el Señor. Dice así, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados, ¿a quién le recuerda eso? A las mujeres, ¿verdad? Espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Era un fantasma que apareció. No puede ser. No puede ser, era un susto. El susto a lo inaudito, ¿no? A lo que no puede ocurrir. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Yo no se los había dicho 3 veces ya. ¿Por qué estáis turbados? ¿Y qué te recuerda también cuando Cristo en la tormenta le dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, y yo mismo soy, palpad, toquen. ¿Palpad qué es? Toquen. Y ved,
Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. El versículo 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían, ¿puede ocurrir eso? Que uno de gozo no pueda creer, es que no me puedo imaginar que haya pasado esto, pasa así también. Es que estoy tan emocionado que no me lo puedo creer. Así estaban ellos, del gozo no lo podían creer y estaban maravillados. Y le dijo, como ellos todavía no asimilaban el asunto, él dice, bueno, ¿tienen algo de comer? ¿Hay algo de comer? Porque un espíritu no come. Y bueno, aquí hay una buena definición de una dieta buena. Pescado, siempre es pescado, pan y agua. Aquí pescado y panal de miel, dice. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y la gente me imagino que diría, y come, y mastica, y traga. Porque acuérdense de algo. La silueta de Cristo, como dice Isaías, que la figura que él tenía estaba tan deformada por los golpes que no tenía atractivo. Pero cuando él se presenta, no se ven los moretones eso, ni nada. Y es como... Era un impacto, y así yo me imagino que estaremos nosotros allá, viendo a nuestro Señor. Y dice, y les dijo, y él tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Esta sería la cuarta. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 3 lugares de profecía de que el Cristo tenía que morir para el perdón de pecado. Entonces les abrió el entendimiento, pudieron entender cuándo, para que comprendiesen las Escrituras. Solamente, por eso que digo que dice la primera, el apóstol San Pedro, que la Escritura es una lámpara que alumbra el lugar oscuro. El Cristo resucitado no es tan revelador con el Cristo resucitado con la Biblia en la mano. Los salmos, los profetas, Moisés, todo estaba prescrito, profetizado. ¿Qué significa la palabra profecía? Pro, de antes, y fecía, decir. Lo que Dios dijo antes, se cumplió en el Señor. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿Qué se predica? El arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué predicamos? Que Cristo muere para el perdón de nuestros pecados. Pero ¿cuál es el paso previo a recibir el perdón? El arrepentimiento. Y se los digo, aquí está dicho como debe ser. ¿Qué se predica? El arrepentimiento de pecados. A veces hay campañas que no las critico, pero a veces el énfasis es más, ¿quieres recibir sanidad? ¿Quieres recibir dinero porque estás quebrado? Es decir, la gente viene a las campañas y van ¿por qué van? Van por una sanidad, van por un arreglo económico, pero la pregunta es, y vengan a recibir al Señor. Y si la gente pasa adelante y dice, si es que tengo que hacer, no, repite esta oración, está bien, pero ¿cuál es mi propósito, mi motivación? Que haya sanidad primero, que haya todavía que se me nivelen las cuentas, pero el primer requisito para recibir a Cristo es que yo me arrepiento de mis pecados. Porque Él es mi Salvador y es el que me perdona mis pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado. No es la motivación de la sanidad.
Porque pasa lo que pasa, que después la gente digo, mira, la salvación se pierde porque ¿dónde está la gente que recibió a Cristo aquí? Pero es que esta gente vinieron con un propósito, recibir un favor. Pero recibir a Cristo es primeramente yo estoy arrepentido por mis pecados. Y eso tiene que hacer en todo el mundo, en todo el mundo. Bueno, vamos a la aplicación. Una última aplicación. La enfermedad que mata nuestra fe es la incredulidad. La Biblia y las promesas de Dios se viven por fe. Y cuando nosotros celebramos hoy la resurrección del Señor como un premio, como el precio de Dios para el perdón de nuestros pecados, tenemos que recordar también algo muy importante, que también nosotros el día que creímos resucitamos con Él. Somos nueva criatura, resucitamos con Él. Y yo tengo en mi cuarto un texto, Colosenses 3, 1 al 3, uno de los tantos, Colosenses 1:3 que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, pregunto, ¿tiene la convicción de que ha resucitado? Si pues habéis resucitado con Cristo, si verdaderamente Cristo vive en ti y eres nueva criatura, ¿qué hay que hacer? Buscar las cosas de arriba. Que busca arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca arriba, porque si Cristo resucitó, tú también resucitaste. ¿Y dónde debe estar tú? Mira, buscad las cosas de arriba, porque si las busco en la tierra primero, y cuando veo la tierra, siento que me hundo en una arena movediza, ¿sí o no? La tierra, no, yo busco primero las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quiere decir que cuando oro, estoy orando al trono de Dios, porque lo dice en otra parte, dice que acerquémonos como confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si tú verdaderamente, ahí es donde yo te digo que no podemos actuar racionalizando las cosas sino en fe. Si yo soy un hijo de Dios y he nacido de nuevo y he resucitado con Cristo, tengo acceso a hablar con mi Señor, que está sentado a la diestra de Dios. Y dice más, poned la mira. ¿A dónde debo poner la mira? En las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque la tierra, usted sabe que hay una parte, ahora que mi hermano Nelo está en alta mar y oramos por él, pues, ¿y por qué tenemos que orar por Nelo? Nelo está capitaneando unos barcos. ¿Y por qué? Porque el mar es traicionero y cambiante. Y la Biblia compara el mundo con el mar, que cambian las cosas. Es fluctuante, pero pon la mira en las cosas de arriba. Ese trono no lo mueve nadie. Ese es el trono fijo que me mantiene firme. No en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Ya para Cristo yo he nacido de nuevo. ¿Y vuestra vida dónde está? Escondida con Cristo en Dios. Entonces este texto lo tengo allí como un pilar de fe para poner la mira arriba. Abajo va a estar. Ahora mismo en Israel hay una escalada de violencia porque hubo una gente que entró a una sinagoga, una mezquita, la mezquita que todavía no la puedo pronunciar bien, la principal, y ellos entraron, los arrestaron en la misma mezquita, en el tiempo de Ramadán, y se ha desatado una escalada de violencia. Uno no sabe, en un momento dado, todo cambia. La guerra de Ucrania, ahora China hace maniobras allí alrededor de Taiwán. Entonces uno no sabe. Cuando uno busca, por ejemplo, en el año 1989, el atlas geográfico que tenía cambió. En un año, en menos de un año, en meses. Que cuando cayó el muro de Berlín, cuando vino el cambio de todo, así mismo también, en una sola hay una variante. Porque el Señor por eso oro ya, Señor. Mi patria está allá, mi vida está allá. Señor, permíteme ser un instrumento de tu gloria. Y vamos a orar todos. Vamos a orar todos por este tiempo Señor, tú resucitaste y nosotros también.
hemos resucitado en Cristo Jesús y te buscamos, ponemos la mira, acomoda las cosas inestables que hay en el mundo, pero yo pertenezco al cielo, yo soy ciudadano del reino de los cielos. Señor, por orden en mi vida y dame la paz de ese reino en mí, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Permite que este rebaño sea creyente, no incrédulo, que seamos los Tomases de fe. Señor, te ruego que vivamos en sintonía espiritual contigo, que no racionalicemos la fe, de lo contrario tambaleamos y nos hundimos. Señor mío, haz que ellos vivan en victoria, de victoria en victoria, porque nada nos podrá separar del amor tuyo, Señor. Ninguna circunstancia adversa nos puede derrotar. Ahí estamos frente a ti, Padre mío. Señor, tú estás vivo, no estás muerto. Tú no eres un mártir, tú estás vivo y sentado en tu trono a la diestra de Dios Padre. A que los hermanos vuelquen su ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor, somos tus hijos y necesitamos a nuestro papá. Y dale pues detrás de la gran victoria de la resurrección, que sepan también que ellos están resucitados con Cristo, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Trae toda descarga de cargas y hazlo descansar en ti, Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Trae descanso y un premio grande, Señor, a los que hemos creído en tu nombre, Padre Santo. Haznos tener la fe esa fe de niños que tuvieron estas mujeres, que no se quedaron pasmadas frente a quién va a mover la roca, sino que fueron adelante, así también nosotros. Señor, gracias, Padre mío, bendice a este rebaño y que crezcamos y andemos por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios.